Sí, ya se está viendo. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar, chicos, con tejido cartilaginoso de óseo, que si se acuerdan, habíamos hablado que había tejidos conectivos especializados y dentro de esa lista de tejidos conectivos especializados teníamos a estos dos, ¿sí? Que es lo que están viendo acá en esta diapo. Entonces teníamos, dentro de los especializados, la clase pasada vimos adiposo, ahora vamos a ver cartilaginoso y óseo y la semana que viene con la profe María Teresa van a ver sangre y tejido linfoide. Entonces, estos tejidos, tanto el cartilaginoso como el óseo, mantienen ciertas características similares al tejido conectivo que vimos la clase pasada, en relación a que están formados por células de una matriz extracelular. Pero en el caso del tejido cartilaginoso, sus características y funciones es avascular. Esta matriz extracelular es una proporción muy grande de su constitución, el 95%, con relación a las células que son pocas, fíjense acá 3 a 5%, función de sostén y fundamental para el desarrollo del esqueleto, porque ya vamos a ver que hay un tipo de osificación que necesita como molde o modelo a este tejido cartilaginoso. Bien, como les digo, esta clase tenemos que ver 4 tejidos, así que yo voy a ir orientándolos a cómo van a hacer ustedes el estudio dirigido de estos tejidos, pero no nos vamos a detener en mucho detalle porque si no es imposible que podamos dar la clase en 1 hora y media. Tengo 80 diapositivas, 120 diapositivas entre los 3 tejidos. Bien, entonces, el tejido cartilaginoso, como les decía, como es derivado o como es un tejido conectivo especializado, tiene células y matriz extracelular. Dentro de las células específicas de este tejido son los condroblastos y los condrocitos, y la matriz extracelular, fibras y sustancia fundamental, igual que ya habíamos visto para el tejido conectivo general, solo que en este caso las fibras están representadas principalmente por colágeno de tipo 2 y la sustancia fundamental por proteoglucanos y glucoproteínas adhesivas. Y en el caso del tejido cartilaginoso puede presentar pericondrio. Bien, entonces, como les decía, las células, condrocitos y condroblastos. ¿Qué es lo importante? Los condrocitos, los condroblastos son los que se ubican cerca de la superficie, acá la tienen representado por esta flecha, ¿no es cierto? Son células más pequeñas, con núcleos alargados, se observan dentro de lagunas alargadas y son los precursores de los condrocitos. Y los condrocitos se ubican, fíjense, acá tenemos más la profundidad del cartílago, se ubican en estas lagunas que son más grandes y forman estos grupos, fíjense que pueden ser acá, como ven, estos 4, ¿no es cierto?, que se denominan grupos isógenos. ¿Y qué es lo importante? Que son los condroblastos los encargados de secretar la matriz del cartílago. Aquí tenemos las características de los condrocitos, tanto al microscopio óptico como al microscopio electrónico de transmisión. Lo importante, como el condrocito es una célula activa, fíjense, esto después lo ven ustedes en detalle, pero si es una célula activa que está secretando la matriz, donde tenemos fibras, donde tenemos proteínas, entonces el condrocito tiene un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado y un Golgi desarrollado. Matriz extracelular formada por, como les decía, distintos tipos de colágeno, sobre todo colágeno tipo 2, también tenemos tipo 6, 9, 10, 11, glucosaminoglucanos sulfatados, esto es una característica muy importante de la matriz cartilaginosa, representados principalmente por condritin sulfato y queratan sulfato, y después tenemos proteoglucanos como el hialuronano y el agrecano. Glucoproteínas adhesivas como ancorina, fibronectina, tenasina. ¿Por qué son importantes los glucosaminoglucanos sulfatados? Esto le da carga negativa a la matriz extracelular. La matriz extracelular está muy hidratada y al estar muy hidratada le permite tener elasticidad y otra característica fundamental en el tejido cartilaginoso que dijimos al principio que es avascular, le permite la difusión de gases y de nutrientes. No sé por qué se me va la flechita, me parece que voy a poner el puntero. Bien, y con respecto a la afinidad tintorial, esta característica de gran cantidad de cargas negativas le da la metacromacia por esos glucosaminoglucanos sulfatados.
Otra cosa que es importante que tienen que saber, yo les decía que los condrocitos se organizan en estos grupos isógenos y son los que secretan la matriz del cartílago. Entonces, de acuerdo a la disposición de esa matriz, toma distintos nombres y lo que ustedes tienen que saber es que la que está más cerca de los condrocitos es la que es más basófila. ¿Por qué es basófila? Porque acabamos de decir que tiene una gran cantidad de cargas negativas, que además de ser metacromática, si la coloreamos con colorantes metacromáticos, obviamente que en una coloración de rutina de hematoxilina eosina va a ser de una coloración fuertemente violácea, como lo están viendo ustedes acá. Y esta coloración violácea es más fuerte cuanto más cerca estamos del condrocito y va disminuyendo cuanto más nos alejamos. Lo que tienen que saber bien acá es cómo se llaman y cómo se distribuye esa matriz alrededor de estos grupos isógenos. El cartílago, como decíamos, también puede tener el pericondrio. El pericondrio es una vaina de tejido conectivo denso que se deposita en la superficie y que rodea el cartílago. Ya vamos a ver los distintos tipos de cartílagos. No todos los cartílagos tienen pericondrio, pero sí pueden tener. Y fíjense cómo se divide en dos capas, una capa externa fibrosa y una capa interna más celular o condrógena, donde están las células precursoras o células madre que van a dar origen después a los condroblastos y estos a su vez a los condrocitos. Fíjense cómo la capa externa es la más, tiene una elevada eosinofilia que va disminuyendo hacia la capa interna o condrógena. ¿Sí? Esta es la fuente de nuevos condrocitos, es donde le permite, a través de la cual se permite la nutrición del cartílago, oxigenación y eliminación de residuos metabólicos. Los tipos de cartílago son tres. El hialino, que tiene más o menos las características que veníamos describiendo, el elástico y el fibroso. En el hialino me voy a detener menos porque además es el cartílago que ustedes van a ver en el trabajo práctico y que tiene estas características que veníamos describiendo de las características generales del cartílago. Su matriz extracelular está formada por colágeno tipo 2 y agrecano. Estas sí poseen pericondrio. Tiene condroblastos y condrocitos en la parte profunda, es molde para el esqueleto del embrión, amortiguación de las articulaciones y después tienen que saber en dónde se localiza. El cartílago elástico, en este nos vamos a detener un poquito más. El cartílago elástico se caracteriza por tener, aparte de colágeno tipo 2, fibras elásticas, ¿sí? Posee pericondrio y tienen que saber también dónde se localiza. Yo solamente, como para que ustedes después puedan manejar el microscopio virtual, les quiero mostrar que pueden ir a través de ese link, porque esto no lo van a ver tan en detalle en el práctico, o no lo van a ver tan en profundidad. Fíjense cómo puedo acceder al microscopio virtual y ver a distintos aumentos, ¿no es cierto?, ir recorriendo este cartílago elástico. Lo que se caracteriza, o lo que me permite ver las fibras elásticas de este cartílago es una coloración especial que ustedes ya vieron, que es especial para fibra elástica, que se denomina orceína. Entonces, fíjense que si me voy a mayor aumento, puedo ver los condrocitos en sus lagunas, generalmente acá los grupos isógenos son de A2, y cómo entre ellos, debido a la coloración especial de orceína, vamos a ir un poquito más a aumento, puedo ver esas fibras elásticas coloreadas en este color anaranjado o sí, anaranjado, medio marronáceo, ¿sí? Bien, volvamos entonces. Como les decía, pueden ir al microscopio virtual y el otro tipo de cartílago que también vamos a ir a ver al microscopio virtual para que ustedes tengan el link y puedan verlo más en detalle, es el cartílago fibroso o el que se denomina fibrocartílago. Esta es una combinación de tejido conectivo y cartílago hialino. ¿Sí? Entonces acá tenemos una mezcla de dos colágenos, colágeno tipo 1 y colágeno tipo 2. Agrecano, versicano pueden ser algunas de las características de este cartílago. Tengo condrocitos, pero también tengo fibroblastos, porque es una mezcla de tejido conectivo denso y cartílago hialino. No posee pericondrio y también tengo que saber dónde se ubica. Acá tienen dos tipos de coloración, una con hematoxilina eosina. Fíjense que acá los condrocitos se disponen en hileras y esta, que es una tricrómica, me permite ver las fibras colágenas, ¿no es cierto?,
Y también las flechas me están mostrando que además de estos condrocitos puedo tener fibroblastos. Si hacemos la apertura del microscopio virtual, fíjense que acá tienen los links para que ustedes, esta es la misma fotografía, digamos, o mejor dicho, la fotografía de la clase está tomada del microscopio virtual porque, digamos, ahí podían ver bien las características, pero la diferencia entre la clase que es estática y el microscopio virtual es que ustedes pueden ir por los distintos aumentos, ver las distintas características. Ustedes tienen acá un pie de figura donde les dice con qué coloración, las flechas que indican. Entonces, es muy interesante y muy bueno que ustedes puedan complementar la clase con los microscopios virtuales. Y no solo con los links que yo les pueda mostrar o lo que ustedes tengan en la consigna, sino que entrar a los microscopios virtuales y poder recorrerlos, porque de ahí pueden sacar también mucha información y sobre todo información visual. ¿Sí? Fíjense entonces que acá más aumento puedo ver cómo el asterisco me está marcando estas fibras de colágeno y aquí puedo ver los condrocitos dispuestos, como les decía, miren, a menor aumento lo puedo ver mejor, dispuestos en hilera y en forma paralela unos a otros. Volvamos a la clase. ¿Cuáles son los mecanismos de crecimiento del cartílago? Esto también lo tienen que estudiar y son de dos tipos, el crecimiento por aposición y el crecimiento intersticial. ¿Qué significa por aposición? Diferenciación de células del pericondrio. Se forma cartílago nuevo sobre la superficie de este cartílago que ya era preexistente. Esa es por aposición. Crecimiento intersticial, hay una división, ¿no es cierto?, de estos condrocitos, división mitótica, se forma cartílago nuevo, pero en este caso en el interior del cartílago preexistente. Y aquí tienen otra diapositiva donde pueden ver cómo entonces este crecimiento tiene que ver con la presencia de estos fibroblastos o células más indiferenciadas que se pueden diferenciar después a condroblastos, a condrocitos. Vamos a pasar ahora al tejido óseo, que es otro tejido conectivo especializado que teníamos que ver en la clase de hoy. Entonces, ¿cuáles son las características generales de este tejido óseo? Es la parte fundamental del aparato locomotor. Se caracteriza en este caso por tener una matriz extracelular calcificada, ¿sí?, que le da sostén y protección. Tiene función metabólica también porque regulan la calcemia. Está muy vascularizado, a diferencia del cartílago, y está en un recambio continuo. Este tejido óseo también tiene células y matriz extracelular, pero en este caso las células son, tenemos estos 5 tipos celulares: células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, células de revestimiento óseo y los osteoclastos. Y dentro de la matriz extracelular tenemos una fase orgánica representada principalmente por colágeno de tipo 1 y tipo 5, tenemos otras proteínas características del tejido óseo que ya las vamos a ver, y tenemos una fase inorgánica representada por las sales de calcio. Como les decía, tenemos estas diapositivas para que ustedes vean cómo en la disposición de este hueso, ¿no es cierto?, donde tenemos, este es un hueso largo, fíjense, tenemos la disposición de estos 5 tipos celulares, tenemos las células osteoprogenitoras, son estas que se depositan en la superficie tanto externa como interna del hueso, ¿sí?, derivan de las células madre mesenquimáticas y son las que van a dar lugar, ¿no es cierto?, perdón, estas son las osteoprogenitoras, las amarillas. Estas son las que van a dar lugar a los osteoblastos. Los osteoblastos son los que secretan la matriz del hueso, ¿sí? Y cuando ya se quedan rodeados de esa matriz y esa matriz se calcifica, se van a transformar, como ven acá, la flechita, en estos osteocitos, que ya están dentro del hueso, rodeados por la matriz. Estos son los osteocitos, son las células óseas maduras, y después tenemos las células de revestimiento óseo, que como les decía pueden ser externas, periósticas, o internas, endósticas. Y después tenemos estas otras células, que son unas células grandes, muy características, muy fáciles de reconocer, que son los osteoclastos, que son los que participan en la resorción ósea. Esos se van a ubicar en la superficie del hueso, donde el hueso se esté o remodelando o eliminando. Entonces, es importante que ustedes sepan desde el punto de vista histológico las características de todas estas células que yo les acabo de nombrar. Acá tienen un esquema, acá tienen un esquema donde pueden ver a un osteoclasto con sus características, ¿no es cierto?,
cierto? Estos osteoclastos están en estas especies de hendiduras que tiene el hueso. Después tenemos un osteoblasto, ¿no es cierto?, en la superficie del hueso. Y ustedes acá, este esquema lo que les permite es ver la relación entre estas células. Ven cómo ya el osteocito, que es una célula madura, ya se encuentra dentro de la matriz ósea calcificada. Ahora, es importante que ustedes sepan las características, como les decía, histológicas de cada una de estas células, tanto al microscopio óptico como su ultraestructura. Entonces, esta serie de diapositivas en las que yo no voy a entrar en detalle porque están muy bien descritas, pero sí es importante, como les digo, que ustedes puedan reconocer estos tipos. Fíjense cómo acá la flecha me está mostrando la localización de estas células osteoprogenitoras. Acá tienen sus características al microscopio óptico. Después tenemos los osteoblastos, que como yo les decía, son las células que secretan la matriz. Entonces, estas células tienen características de células activas. Ustedes ya van escuchando varias veces que las células activas, secretoras de proteínas, tienen un retículo endoplasmático rugoso desarrollado. Entonces, al microscopio óptico, estas células tienen un citoplasma basófilo. Son células bastante grandes, de forma cúbica, con núcleos también grandes. Fíjense cómo lo que me muestra acá, lo tienen todo descrito en la diapo, chicos, pero más o menos para que ustedes puedan ir analizando la fotografía, fíjense cómo acá esta matriz, como todavía está recién secretada, es mucho más clarita, tiene este borde claro, y acá la matriz que se va calcificando, ¿no es cierto?, se vuelve un poco más oscura, y fíjense cómo estas células son los osteocitos que ya quedan inmersos en esa matriz. También tienen que saber la ultraestructura, como les decía, un osteoblasto es una célula activa, entonces tiene retículo endoplasmático desarrollado. Acá podemos ver las mitocondrias, ¿sí? ¿Qué pasa con los osteocitos? Los osteocitos son más pequeños, tienen menos basofilia citoplasmática, y fíjense que para poder ver todas sus características histológicas necesitamos coloraciones especiales que nos permiten ver. Acá tenemos un osteocito que se localiza en un espacio al que llamamos laguna, y estos osteocitos, lo importante o una característica muy distintiva de ellos es que emiten estas prolongaciones porque estos se unen a osteocitos vecinos a través de lo que se denominan las gap junction, que son un tipo de unión que ustedes vieron en la clase pasada, ¿sí? Y fíjense cómo, les decía yo, con estas coloraciones especiales puedo ver esas prolongaciones. Esto es una fotografía a un aumento elevado, puedo ver las prolongaciones de los osteocitos. También tenemos que conocer la ultraestructura de estos osteocitos. Es importante que ustedes sepan que hay 3 tipos de osteocitos que tienen distintas características histológicas porque se encuentran en distinto estado. Tenemos los osteocitos latentes, tenemos los osteocitos formativos y los osteocitos resortivos. Y es importante que ustedes conozcan las características histológicas ultraestructurales de cada uno de ellos. Luego tenemos las células de revestimiento óseo. Estas células de revestimiento óseo son bastante parecidas a las células osteoprogenitoras porque son también células muy aplanadas. Estas células son células en reposo que pueden volver a transformarse en osteoblastos de acuerdo a la necesidad del tejido. Fíjense cómo acá a un microscopio óptico se ven los núcleos bien aplanados, basófilos, ¿sí? Y al microscopio electrónico de transmisión pueden ver cómo la célula de revestimiento óseo o de recubrimiento óseo está apoyada acá sobre una trabécula, sobre matriz ósea, ¿sí? Y bien, miren cómo tiene ese núcleo que lo vemos al microscopio óptico, también lo vemos al electrónico, ese núcleo bien aplanado y sus citoplasma también muy delgaditos, ¿sí? Finalmente tenemos el quinto tipo de célula que yo les decía que son muy fáciles de reconocer, que son los osteoclastos, que están encargados de la resorción ósea. Son células muy grandes, son células multinucleadas. Fíjense acá tenemos 2 microfotografías al microscopio óptico. Tienen un citoplasma fuertemente eosinófilo. Miren acá cómo tienen una gran cantidad de núcleos. Acá también las podemos observar. Tienen este citoplasma bien eosinófilo, como les decía, y se apoyan sobre la superficie ósea, digamos, sobre
sobre el hueso que quieren reabsorber y forman lo que se denomina una laguna que se denomina laguna de resorción o de Howship. Fíjense que acá la podemos ver un poquito más clara en el microscopio electrónico de transmisión. Esta sería la laguna y el osteoclasto emite esta serie de prolongaciones, ¿no es cierto?, que hacen, digamos, que le hacen tener como una especie de borde como festoneado, como, bueno, esas son las prolongaciones. Estas prolongaciones son pliegues de su membrana plasmática y tiene, como les están mostrando acá, la cabeza de flecha, una gran cantidad de mitocondrias y de lisosomas, porque también tienen que producir esa degradación del hueso. Ahora, como les decía, el hueso no solo está formado por células, sino por una matriz extracelular, que en este caso tiene sus características especiales, porque son tejidos conectivos especializados para cumplir una función determinada. En este caso, la matriz extracelular del tejido óseo está mineralizada, va a generar un tejido duro de sostén, de protección, y además va a ser una fuente de calcio y de fosfato, es decir, va a almacenar calcio y el fosfato que en el caso de ser necesario va a poder ser liberado. Por eso decíamos que también participaba en el metabolismo del calcio. Entonces, tengo una fase orgánica que constituye el 35% y una fase inorgánica. En esa fase orgánica, además de, ¿se acuerdan que habíamos dicho que tenían sobre todo colágeno tipo 1 y 5? Tiene glucosaminoglucanos como hialuronano, condroitin sulfato, queratan sulfato, y se acuerdan que yo les decía que tenía glucoproteínas especiales que son características del hueso, como por ejemplo osteocalcina, osteonectina, osteopontina, ¿sí? Factor de crecimiento, que se abrevia BMP, que son muy característicos de este tipo de tejido. Y la fase inorgánica constituye el 65%, representado por la hidroxiapatita, citrato, carbonato, magnesio, sodio. Ahora, ¿cómo se clasifica el tejido óseo? El hueso se puede organizar histológicamente en dos tipos de hueso. Compacto, que es este que ustedes ven acá, que es lo que forma, generalmente está en la diáfisis, y en la epífisis el hueso esponjoso. Hueso compacto y esponjoso, fíjense, tienen una distribución, si bien los componentes son los mismos, la forma en que se organizan esos componentes son diferentes. ¿Sí? El hueso compacto se dispone en laminillas concéntricas que van a constituir la osteona, mientras que el hueso esponjoso está constituido por trabéculas formadas por esas laminillas que se disponen en todas direcciones. ¿Sí? Y lo importante del hueso compacto es que las células de este hueso se disponen en forma circular siguiendo la estructura de esas laminillas. Igual ahora lo vamos a ver más en detalle y con algunas microfotografías. Acá tienen otro esquema del hueso compacto para que ustedes ya estudien con más detalle cómo se dispone o cómo se disponen esas estructuras dentro de este hueso. No voy a entrar en detalles, pero sí es importante que, fíjense, ustedes están viendo que estas laminillas en forma concéntrica dejan en el medio un espacio, ¿sí?, que se denomina conducto de Havers, por donde circulan vasos sanguíneos en esta forma, ¿no es cierto? Y entre las osteonas se comunican a su vez los vasos sanguíneos a través de los conductos que se denominan conductos de Bowman, ¿sí?, que son perpendiculares. Como les digo, esto lo tienen bien descrito aquí, pero me interesa más que en el esquema ir a las microfotografías, donde acá ustedes pueden ver, esto es un hueso compacto con una técnica de desgaste, esto es al microscopio óptico, donde pueden ver las osteonas, esta disposición en forma concéntrica de las laminillas, ¿sí? Fíjense, acá tienen determinada una osteona con la letra O, ¿sí? Y entre las osteonas también tenemos laminillas que se denominan laminillas intersticiales. Dentro de o en el centro de cada osteona tenemos a los conductos de Havers, ¿sí? Y fíjense que dependiendo cómo cae el corte, acá podemos ver, ¿no es cierto?, este conducto de Bowman, que es el que va a unir a dos conductos de Havers de osteonas vecinas. Lo que podemos ver en esta microfotografía es una microfotografía al microscopio electrónico de barrido, ¿sí?, donde vemos claramente cómo tenemos un conducto de Havers central, ¿sí?, y en la parte externa, fíjense acá cómo se observan la disposición de las laminillas, y entre las laminillas vamos a encontrar las lagunas
que acá están representadas por estos puntos más negros, las lagunas donde se van a ubicar los osteocitos. Tenemos acá más aumento. Esta microfotografía está sacada de uno de los microscopios virtuales que ustedes van a ver en el práctico, además, por eso no voy a entrar tanto en detalle, pero sí es importante que ustedes vean cómo con esta coloración especial puedo ver los osteocitos y ver las características que yo les decía, que son esas prolongaciones, como que se muestran ahí con las cabezas de flecha. Fíjense cómo estos osteocitos están en las lagunas, pero emiten una gran cantidad de prolongaciones. Y en la parte central de la osteona veo el conducto de Haber. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque necesito esas coloraciones especiales para ver esas características, porque con una coloración de hematoxilina de eosina, si bien puedo ver la estructura de la osteona y los osteocitos, no puedo verlos con tanto detalle. Para eso necesito una coloración especial. Mientras que en el hueso esponjoso no tengo esa disposición concéntrica de las laminillas, no tengo esas osteonas con los canales centrales, pero sí tengo las laminillas, fíjense acá las flechas les están mostrando, las laminillas del hueso esponjoso que se organizan para formar lo que se denomina trabéculas. Acá la tienen a menor aumento, ahí con la T ven las trabéculas. Estas imágenes también las van a ver en el práctico, ¿sí? Y acá tienen la descripción de lo que ustedes están viendo. Y finalmente, es importante que ustedes vean que tengo distintos tipos de osificación. Para que se produzca el hueso, se puede hacer de distintos tipos. Lo que se denomina la osificación directa o intramembranosa y la osificación indirecta o endocondral. ¿Sí? Y es importante que ustedes sepan qué tipos de huesos se producen con los distintos tipos de osificación. La osificación intramembranosa es la que se diferencia el hueso directamente a partir de las células mesenquimáticas. Acá tienen un esquema, chicos, no voy a entrar en detalle, pero sepan que tienen clases de consulta, sepan que podemos después ver esto con más detenimiento si no lo llegan a entender cuando lo estudien en la casa. ¿Sí? Que es importante que el hueso se forma por diferenciación de las células mesenquimáticas que se transforman en células osteoprogenitoras y a su vez estas en osteoblastos y ostocitos. Una vez que ya tengo el osteoblasto, fíjense cómo voy teniendo el osteoblasto, va generando el osteoide, ¿no es cierto? Y se va generando la matriz y voy teniendo secuestrada en la matriz el osteocito. Entonces, esta matriz recién calcificada va formando el hueso y así se va creciendo o se va produciendo el hueso. Eso es intramembranosa. En cambio, bueno, y acá tengo dos, tengo dos fotografías y un esquema donde ustedes ven, lo que sí me gustaría que vean acá es como ven acá. Estos son los osteocitos que van secretando la matriz ósea. ¿Ven? Esto es análogo a este esquema. Y los osteoblastos, perdón, acá los tienen en la superficie, y cómo a medida que van secretando la matriz, estos osteoblastos se transforman en osteocitos que quedan secuestrados dentro de esa matriz. Si ustedes quieren, les dejé acá un link al microscopio virtual para que ustedes vean eso mismo que les estoy mostrando, ¿sí? En el manejo del microscopio virtual, cómo se va generando esa matriz y cómo tengo en la superficie los osteoblastos y los osteocitos que van quedando secuestrados dentro de esa matriz. Pueden ir a mayor aumento, chicos, e ir viendo las características de esa osificación que acá en el microscopio le llama osificación directa. ¿Sí? Por eso les puse esa diapositiva también, porque pueden encontrarlo con ese otro nombre. Ahí no sé por qué se me fue para arriba, pero estábamos acá. Y el otro tipo de osificación es la osificación endocondral. Acá en la osificación endocondral ustedes lo que tienen es, para que se inicie la osificación, primero tengo un molde de cartílago. Y a partir de ese molde de cartílago tengo toda esta serie de pasos que me llevan a la formación del hueso. Acá esto tienen que estudiarlo como si fuera eso, una serie sucesiva de pasos. ¿Sí? Y de esa manera pueden ir siguiendo esquemáticamente qué es lo que le va pasando a ese cartílago hasta que se transforma en hueso. Yo acá les puse varias diapositivas
que son básicamente lo mismo, pero que como son levemente distintas, por ahí depende de cada uno cuál le resulta mejor para seguir esa serie de pasos. ¿Sí? No voy a entrar en detalle, pero sí es importante que ustedes sepan, si van de esta, van avanzando, digamos, que de ese molde de cartílago voy teniendo, como les digo, una serie de pasos donde lo primero es la formación de ese collar óseo y después lo que se produce finalmente a través de esa serie de pasos es la calcificación del cartílago que termina muriendo, ¿no es cierto? Y desaparece, dando lugar a la formación del hueso por parte de ese collar. Como les digo, son una serie de pasos que ustedes tienen que ir siguiendo. Acá lo que tienen es la comparación entre un esquema y una microfotografía, donde van viendo qué es lo que va pasándole a ese cartílago y cómo va a ir siendo reemplazado por el hueso. Hay una zona que es la que queda, fíjense en esta parte, entre las diáfisis y la epífisis, que es lo que le va a permitir al hueso crecer en largo. ¿Sí? Este cartílago va a quedar hasta que finalmente ya los huesos no crecen y ahí desaparece. Y es lo que se denomina zona de cartílago de reserva. Después el cartílago, cuando va a ser reemplazado por el hueso, primero va a proliferar para aumentar la cantidad, ¿no es cierto? Después se va a hipertrofiar y después se va a calcificar. Y ahí es donde el hueso va a reemplazar a ese cartílago, que es lo que ustedes tienen acá. Fíjense, tengo las espículas óseas que están de matriz de cartílago, de hueso que se va depositando, donde tengo los osteoblastos en la superficie, lo tienen en el esquema y en la microfotografía, y el depósito de la matriz ósea y los osteocitos que van siendo secuestrados, la tengo con secuestrados dentro de esa matriz. Bien, y esta otra también, como les digo, les puse varias para que ustedes vean distintos esquemas y distintas microfotografías, pero básicamente acá tenemos la misma progresión, desde el cartílago de reserva, el cartílago en proliferación, el cartílago hipertrófico, finalmente el cartílago se calcifica y va siendo reemplazado por esta zona donde tengo el hueso en formación. Osteoblastos, matriz y osteocitos que empiezan a quedar dentro de la matriz. Entonces, vamos a redondear estos dos tejidos, ¿no es cierto? Dentro del tejido conectivo que vimos la clase pasada, habíamos dicho que teníamos especializados. En la clase pasada vimos el embrionario, el propiamente dicho, y en esta clase vimos, y también vimos el adiposo la clase pasada, y en esta vimos el cartilaginoso y el óseo. Y lo que está quedando para la clase de la semana que viene, como les decía, es ver sangre y tejido linfoide. Vamos a pasar ahora, si tienen alguna pregunta.